La lluvia comenzó como cualquier otra, fina y persistente, pero pronto se convirtió en una tormenta feroz. El cielo se oscureció rápidamente y los truenos retumbaban en el horizonte, anunciando lo que estaba por venir. Las calles de Mallorca, antes llenas de turistas y residentes, comenzaron a inundarse a un ritmo alarmante. Lo que por la mañana era solo una llovizna se convirtió en una inundación catastrófica al anochecer. El río, que atravesaba la ciudad tranquilamente, se desbordó en cuestión de minutos, transformando barrios enteros en verdaderos mares de lodo y escombros. Los coches fueron arrastrados como juguetes. Los postes de luz cayeron, y casas que habían tardado años en construirse fueron destruidas en segundos. La gente corría desesperada, algunos tratando de salvar sus pertenencias, otros simplemente buscando un lugar seguro para protegerse de la implacable fuerza de la naturaleza. María, una humilde empleada doméstica, estaba en casa cuando escuchó la alerta de emergencia en la radio. Miró por la ventana y vio cómo el agua subía rápidamente. Su primer instinto fue salvar lo que pudiera. Tomó algunos documentos, una muda de ropa y corrió hacia la puerta. Pero era demasiado tarde. La corriente invadió su casa con fuerza, derribando muebles, destruyendo electrodomésticos y llevándose años de esfuerzo. Desesperada, María intentó subirse a una mesa para protegerse del agua, que ya le llegaba a la cintura. Afuera, escuchaba los gritos de los vecinos y el sonido de los objetos siendo arrastrados por la corriente. La electricidad se cortó, sumiendo a la ciudad en la oscuridad. A cada minuto, el agua subía más, y el miedo de no salir con vida de aquella pesadilla se volvía más real. En medio del caos, los equipos de rescate llegaron, luchando contra la corriente para salvar a quienes aún estaban atrapados en sus casas. María fue rescatada por los bomberos, quienes la llevaron a un refugio de emergencia. Estaba empapada, temblando de frío y sin absolutamente nada más que la ropa que llevaba puesta. Su hogar, su trabajo y todo lo que había construido en los últimos años habían sido arrasados por la inundación. Ahora, tenía que empezar de cero. María siempre fue una mujer luchadora. Desde joven, aprendió que nada en la vida venía fácil y que, para alcanzar sus sueños, debía trabajar duro. Nacida en una familia humilde de Mallorca, comenzó a trabajar desde temprano para ayudar en casa. Su primer empleo fue como ayudante de cocina en un pequeño restaurante local. Después de algunos años, consiguió una oportunidad como empleada doméstica en un hotel de la región, donde se dedicó con esfuerzo y cariño. Durante años, María ahorró cada centavo. Su gran sueño era tener una casa propia, un lugar donde pudiera sentirse segura y construir un futuro mejor. Después de mucho esfuerzo, logró alquilar una pequeña casa sencilla pero acogedora. Con el dinero que guardaba mes a mes, fue comprando muebles poco a poco. Primero una cama cómoda, luego una mesa de comedor, un sofá modesto y, finalmente, un televisor, que se convirtió en su mayor lujo. Cada objeto dentro de su hogar era fruto de su sudor y sacrificio. En el hotel donde trabajaba, María era conocida por su amabilidad. Siempre sonriente, trataba a los huéspedes con respeto y se aseguraba de dejar las habitaciones impecables. Sus compañeros la admiraban por su dedicación y sus jefes reconocían su lealtad. Para María, aquel trabajo no era solo un medio de supervivencia, sino una forma de garantizar estabilidad y dignidad. Tenía una rutina sencilla, pero feliz. Le gustaba madrugar, tomar su café con pan y mantequilla y salir a trabajar sintiendo la brisa fresca de Mallorca. Los fines de semana, paseaba por la ciudad, visitaba la iglesia y, a veces, iba a la playa, donde observaba el mar y soñaba con un futuro mejor. Su mayor deseo era algún día poder comprar su casa y no tener que pagar alquiler nunca más. Pero todo eso fue destruido en una sola noche. Cuando llegó la inundación, no solo se llevó las pertenencias materiales de María, sino también años de esfuerzo y esperanza. Su casa, a la que tanto amaba, fue invadida por el lodo y el agua sucia. Los muebles quedaron destruidos.
la ropa empapada e inservible, y los pocos electrodomésticos que tenía fueron arrastrados por la corriente. Su pequeño refugio, que había construido con tanto amor, desapareció ante sus ojos. Ahora, sin hogar y sin saber a dónde ir, María se enfrentaba al mayor desafío de su vida. Sin dinero, sin ropa y sin un lugar donde dormir, sintió una profunda desesperación. ¿Cómo empezar de nuevo desde la nada? ¿Cómo seguir adelante cuando todo parecía perdido? Fue en ese momento de dolor e incertidumbre cuando un gesto inesperado cambiaría su destino para siempre. A la mañana siguiente a la tragedia, la ciudad de Mallorca despertó en silencio. El sonido de la lluvia había cesado, pero el rastro de destrucción estaba por todas partes. Calles cubiertas de lodo, coches volcados, muebles esparcidos entre los escombros de las casas. El olor a humedad y suciedad impregnaba el aire. Las personas caminaban desorientadas, tratando de comprender la magnitud del desastre. María, ahora refugiada en un gimnasio improvisado como centro de rescate, sentía el peso de la realidad. Sentada en un colchón delgado en el suelo, sostenía una taza de té caliente ofrecida por los voluntarios. A su alrededor, otras familias estaban en la misma situación. Niños lloraban, ancianos intentaban calentarse con mantas donadas y miradas vacías reflejaban el dolor de la pérdida. No sabía por dónde empezar. Todo lo que tenía había desaparecido. Su primer pensamiento fue el trabajo. ¿Seguiría en pie el hotel donde trabajaba? ¿Comprenderían sus jefes su situación? Con miedo de perder su única fuente de ingresos, decidió salir del refugio y caminar hasta allí. A lo largo del camino, vio a vecinos y comerciantes limpiando sus negocios, tratando de recuperar lo que quedaba. El espíritu de solidaridad era fuerte. Algunas personas distribuían comida, otras ayudaban a retirar escombros. Incluso ante la tragedia, la ciudad se unía para empezar de nuevo. Cuando llegó al hotel, el corazón de María se aceleró. El edificio seguía en pie, pero la recepción estaba inundada y los empleados intentaban secar el suelo y reorganizar los muebles. Apenas la vieron, corrieron hacia ella con abrazos y palabras de consuelo. En ese instante, María supo que no estaba sola. La comunidad estaba allí para apoyarla. Pero aún así, no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría haber soñado. Mientras la ciudad intentaba recuperarse de la tragedia, una figura conocida internacionalmente demostraba que su grandeza iba más allá de las canchas de tenis. Rafael Nadal, uno de los mayores ídolos del deporte y orgulloso hijo de Mallorca, no dudó en ayudar a su tierra natal en su momento de mayor necesidad. Tan pronto como se enteró de la devastadora inundación, Nadal abrió las puertas de su academia de tenis para albergar a los damnificados. Se improvisaron camas en los alojamientos y voluntarios se movilizaron para proporcionar comida, ropa y apoyo a las víctimas. Pero, para Nadal, eso aún no era suficiente. Quería estar presente, sentir de cerca el dolor de su gente y marcar la diferencia con sus propias manos. Vestido con ropa sencilla y botas de goma, el campeón de tenis salió a las calles para ayudar a limpiar los escombros. Sin cámaras, sin discursos, solo con el sincero deseo de contribuir. Tomó una pala y junto a otros voluntarios retiró el lodo de las casas destruidas, ayudó a los ancianos a trasladarse y llevó suministros a las familias sin hogar. Fue durante ese esfuerzo cuando su camino se cruzó con el de María. Ella estaba frente al hotel donde trabajaba, ayudando a remover la suciedad dejada por la inundación, cuando vio acercarse a un grupo de voluntarios. En medio de ellos, reconoció de inmediato el rostro de Nadal. Su corazón se aceleró. Nunca imaginó que vería de cerca al gran tenista, y mucho menos en ese contexto. Nadal miró a su alrededor y vio en los ojos de la gente no solo cansancio, sino también esperanza. Al conversar con algunos vecinos, escuchó historias de pérdida, pero también de fortaleza. Cuando supo de la situación de María, algo dentro de él se conmovió profundamente. Sin saberlo,
estaba a punto de cambiar su vida para siempre. María no podía creer lo que veía. Allí, justo frente a ella, estaba Rafael Nadal, uno de los mayores atletas del mundo, con las manos sucias de barro, ayudando como cualquier otro voluntario. Lo observaba en silencio, admirada no solo por su fama, sino por el hecho de que, a pesar de ser una leyenda del deporte, estaba allí, al lado de su gente, compartiendo sus dolores y dificultades. Mientras trabajaba, Nadal notó la mirada fija de María. Con una sonrisa humilde, se acercó y le preguntó si estaba bien. La emoción la invadió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con la voz temblorosa, le contó su historia, la casa que había perdido, los pocos bienes que tenía, y cómo ahora se encontraba sin rumbo, sin saber cómo empezar de nuevo. Nadal la escuchó atentamente, sin interrumpir. Veía en sus ojos la desesperación de alguien que había luchado toda su vida, y en una sola noche lo había perdido todo. María no pedía nada. No estaba allí buscando caridad, solo compartía su dolor, como tantas otras personas de la ciudad en ese momento. Sin dudarlo, Nadal puso una mano en su hombro y le dijo con firmeza, «Vamos a solucionar esto». Fue una frase simple, pero llena de significado. María no entendió de inmediato lo que quería decir, pero sintió algo diferente en el corazón. Por primera vez desde la inundación, tuvo la sensación de que su vida podía volver a tener esperanza. En ese instante, ella no lo sabía, pero el gesto de bondad que acababa de recibir cambiaría por completo su destino. Nadal ya tenía un plan en mente, y en los próximos días, María descubriría hasta dónde podía llegar la generosidad de un verdadero campeón. Los días pasaron, y la transformación en la vida de María comenzó a tomar forma. Un grupo de constructores llegó al terreno donde antes estaba su casa, trayendo materiales de construcción, herramientas y un proyecto en mano. Confundida, María no entendía lo que estaba ocurriendo hasta que uno de los trabajadores le explicó. Este es un regalo de Rafael Nadal. Se quedó paralizada. ¿Qué significaba eso? Fue entonces cuando supo de la increíble sorpresa que el tenista había preparado. Además de haber donado una suma significativa para ayudar a todas las víctimas de la inundación, Nadal decidió reconstruir por completo la casa de María. Sin que ella pidiera nada, él tomó la iniciativa de devolverle lo que la tormenta le había arrebatado. La emoción la invadió. María sintió que sus piernas flaqueaban y cayó de rodillas, llorando. No podía creer que alguien tan importante se hubiera preocupado tanto por su historia. Sus vecinos, al enterarse de la noticia, también se emocionaron. La generosidad de Nadal no solo beneficiaba a María, sino que inspiraba a toda la comunidad a seguir luchando para levantarse de nuevo. Durante las semanas siguientes, María iba todos los días al sitio de la construcción, observando cómo se colocaban los ladrillos, cómo se levantaban las paredes. Para ella, no era solo una casa nueva, sino un símbolo de esperanza, un nuevo comienzo que jamás habría sido posible sin aquel gesto inesperado. Cuando la obra estuvo terminada, María fue llevada hasta la puerta de su nuevo hogar. Con las manos temblorosas, giró la llave y entró. Dentro, encontró un hogar completo, amueblado, acogedor, mucho más de lo que jamás habría imaginado. Sobre la mesa del salón, un sencillo billete escrito a mano. Que este sea un nuevo comienzo. Con cariño, Rafa. Las lágrimas volvieron a brotar. María nunca olvidaría ese momento. Lo había perdido todo, pero ahora tenía algo aún más grande. La certeza de que la bondad y la solidaridad todavía existían en el mundo. La historia de María rápidamente se difundió por toda España. Periódicos, radios y canales de televisión comenzaron a hablar sobre el gesto de Rafael Nadal, destacando su generosidad y el impacto que su ayuda tuvo no solo en la vida de ella, sino en toda la comunidad afectada por la inundación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración hacia el tenista. Personas de todo el mundo elogiaron su humildad y su compromiso con su tierra natal. No es solo un campeón en el deporte, sino también en la vida, decían los comentarios.
Muchos afirmaban que este gesto era aún más grande que cualquier trofeo ganado en las canchas. Además, la actitud de Nadal inspiró a otras personas a ayudar. Empresarios locales comenzaron a ofrecer empleo a quienes lo habían perdido todo. Organizaciones benéficas intensificaron sus donaciones y los voluntarios continuaron trabajando para reconstruir las zonas más afectadas. El ejemplo del tenista demostró que un simple acto de bondad podía generar una ola de solidaridad mucho mayor. María, por su parte, se convirtió en un símbolo de superación. En las entrevistas, siempre decía que lo que más la emocionaba no era solo tener una casa nueva, sino saber que alguien como Nadal se preocupaba por personas como ella. Él me dio mucho más que un hogar. Me devolvió la esperanza, decía con los ojos brillando. Incluso después de que las cámaras y los reflectores se alejaran, el cambio continuó. La comunidad se fortaleció, y la tragedia, que antes parecía solo destrucción, se transformó en un ejemplo de unión y renacimiento. Todo gracias a un gesto de empatía que vino de donde María menos lo esperaba. Con su casa reconstruida y el apoyo de la comunidad, María sintió que su vida finalmente volvía a la normalidad. Cada día dentro de su nuevo hogar era un recordatorio del milagro que había ocurrido en su vida. El miedo y la incertidumbre dieron paso a la gratitud y a la determinación de seguir adelante. Regresó a su trabajo en el hotel, donde fue recibida con abrazos y palabras de cariño por parte de sus compañeros. Su esfuerzo y dedicación eran aún más valorados ahora, pues todos conocían su historia. Lo que antes era solo un empleo para sobrevivir, ahora se convertía en una nueva oportunidad para empezar de nuevo con dignidad. Pero María quería hacer más. Inspirada por el gesto de Nadal, comenzó a involucrarse en acciones solidarias en la ciudad. Siempre que podía, ayudaba a otras familias que aún estaban en proceso de reconstrucción, ya fuera cocinando para los damnificados o colaborando en la limpieza de casas. Sabía lo que era perderlo todo y quería retribuir la ayuda que había recibido. El tiempo pasó, y la tragedia que marcó Mallorca quedó en la memoria, pero no solo como un episodio de destrucción, sino como un ejemplo de resiliencia y unión. La actitud de Rafael Nadal demostró que la verdadera grandeza no está solo en los títulos y trofeos, sino en la capacidad de usar su influencia para transformar vidas. Un día, mientras veía un torneo de tenis por televisión, María vio a Nadal ganar otra gran final. Cuando él levantó el trofeo, ella sonrió, sintiendo una conexión especial con ese momento. Él era un campeón mundial, pero para ella, Nadal siempre sería mucho más que eso. Sería el hombre que, con un simple acto de bondad, le devolvió la esperanza y la oportunidad de empezar de nuevo. Antes de comenzar esta emocionante historia, te pido que le des like al video, comentes qué te pareció esta increíble actitud de Rafael Nadal y lo compartas con tus amigos. La historia de hoy te conmoverá profundamente y te mostrará cómo un gesto de bondad puede transformar vidas. No te pierdas ningún detalle. Vamos juntos a difundir este mensaje de esperanza y solidaridad.